las calles yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompaña en la mañana de hoy el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos Ulises, a Joe en los controles y a todas las personas que nos están escuchando en la mitad oeste de Puerto Rico. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero de ellos sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros tratamos de darle curso a algunas de estas cosas en programas subsiguientes. El próximo anuncio nos lo tiene Gabriel. Sí, como hemos mencionado en meses anteriores, el último viernes de cada mes ocurre o se realiza una manifestación en apoyo al pueblo palestino y en condena al genocidio que se está realizando contra él. Esta manifestación acá en el oeste se da en el puente peatonal, bajo el puente peatonal de la entrada del Mayagüez Mall, y ayer tuvimos una manifestación bastante concurrida y exhortamos a todas las personas que estén en contra de esta barbarie a que el último viernes de cada mes, de 4:30 a 5:30, es una manifestación corta, es manejable, aún para los que ya tenemos algunos añitos, a que se den cita allí y se le da el mensaje al pueblo, y el pueblo también da el mensaje con los bocinazos de apoyo que normalmente estamos escuchando constantemente allí. ¿Cómo es eso de los bocinazos de apoyo, Gabriel? Como tenemos las banderas, tanto de Puerto Rico como de Palestina, y pancartas alusivas a por qué estamos allí, pues la gente que pasa por esa intersección, en el momento de pasar, toca la bocina y nos hacen señas de apoyo, incluso que no se enteren sus comandantes, pero hasta un par de patrullas de policía se nos han solidarizado a lo largo de las semanas. No digas, quizás entonces hay una preocupación del pueblo de Puerto Rico sobre las cosas y la manera en que están evolucionando, a veces sin que los periódicos digan mucho, porque del asunto de Gaza yo no he leído en los periódicos en las últimas 2 semanas, casi 3 semanas, absolutamente nada, pero sí leo en otros lugares que siguen habiendo asesinatos de decenas de personas por día, que incluyen niños, mujeres y personas, hombres, ya sean más adultos o menos adultos. Y están en la etapa de demolición en que están destruyendo cientos de edificios que aún no estaban completamente destruidos, pues las tropas israelíes sí están ahora destruyendo lo que queda, porque como sabemos, gracias a Trump y a los mismos del gobierno sionista, la intención es aplanar aquello y convertirlo en un área de crecimiento para las comunidades sionistas de Israel y de entretenimiento para las clases al estilo de la Riviera, como decía, para las clases más pudientes a nivel mundial, como decía Trump, que aquello va a ser la Riviera Trump. Así que a esos niveles es la barbarie que se está realizando. Es un asesinato, es un genocidio de los habitantes que son habitantes naturales de este lugar, porque ellos por generaciones, por siglos,
han ocupado este lugar, tanto palestinos árabes como palestinos judíos, como palestinos cristianos, han ocupado este lugar durante generaciones. Muchas personas viven y se quedan allí de generaciones. No se han querido ir a ningún lado, pues ¿por qué? Porque esa es su tierra, ese es el lugar donde ellos han aprendido a existir. Y sin embargo, ahora está el genocidio que lleva a cabo el gobierno israelita en ese lugar. Que es un gobierno europeo, como hemos señalado otras veces. Es un gobierno instaurado para lo que llaman un sector del sionismo, que es una ideología de descendientes de judíos conversos de Europa, y es un gobierno completamente europeo, instaurado allí para que Europa tenga control de esa área. Así que están invitados para las manifestaciones mensuales mientras esa situación continúa. Y eso es el último viernes de cada mes. De 4:30 a 6:30 bajo el puente peatonal del Mayagüez Mall. Ajá. Entonces, hay otra actividad que esta es mañana. Mañana 1 de febrero a las 11 de la mañana habrá una manifestación importante, esta vez en Aguadilla, y esta vez en apoyo al pueblo de Venezuela y al pueblo de Cuba, por los nuevos ataques y amenazas para su soberanía, recursos y el bienestar de la población. Lo que está haciendo Estados Unidos no tiene que ver nada con la democracia ni con llevarle calidad de vida a estas naciones, sino simplemente robarse recursos y establecer su poder. Y por eso se ha llamado a esta manifestación, que es una de tres. Va a haber una concentración en Aguadilla, en el cruce de las carreteras PR2 y PR107. Esto es cuando uno llega al cruce en que se puede girar hacia la antigua base Reime, esa es la carretera 107, bien derechita hacia el gate número 1, y en el cruce con la número 2, ahí es que va a estar esta manifestación en el área de Aguadilla, mañana a las 11 de la mañana. Simultáneamente va a haber también en Ceiba, frente a la base de Rupert Road, y en Salinas, frente al campamento Santiago. Acá los del oeste y el suroeste nos toca asistir entonces a Aguadilla. A las 11, si no tiene transportación para cómo llegar, por lo menos desde aquí, desde Mayagüez, vamos a estar algunos de los que participaremos, porque esto tiene una iniciativa del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, pero con el completo apoyo de nosotros del Movimiento Diálogo Soberanista, y entiendo que de muchos otros grupos independentistas y soberanistas, y vamos a estar algunos con nuestros automóviles en el área del viaducto de Mayagüez a las 10 de la mañana. Por si acaso alguien quiere ir y no tiene transportación, pues les damos el poncito para ir y para volver. Así que mañana a las 10 de la mañana se reúnen todos los que quieran ir desde el área de Mayagüez, debajo del viaducto, para salir a las 10 de la mañana y a las 11 poder hacer la demostración en Aguadilla. Así que el viaje no es, esto es media hora de ida, pero es una demostración en contra de esta militarización que involucra y embarra al pueblo de Puerto Rico. Eso así. No sé, dos anuncios adicionales rápidos. El domingo siguiente, el 8 de febrero, Diálogo Soberanista, tenemos una asamblea de trabajo en Caguas. Los compañeros del Movimiento Diálogo Soberanista se pueden comunicar conmigo para más detalles. Me pueden llamar al 787-450-2146. Va a ser en Caguas en la mañana. Y más adelante daremos detalles de que el 16 de febrero va a haber una caravana regional en contra de Esencia, del proyecto Esencia, con algunas caravanas por la región convergiendo a las 2 de la tarde en el Mayagüez Mall. Eso, como hay unos días todavía, daremos más detalles más adelante. Bueno, quería mencionar, entre las tantas cosas que a veces hacemos, pues agarré un artículo de periódico que publicó en el Nuevo Día el abogado Leo Aldrich, en donde mencionaba la posibilidad de que el presidente o secretario general del Partido Independentista
en lugar de coger para la gobernación, cogiera para la alcaldía de San Juan, puesto que en San Juan fue uno de los municipios en donde el porcentaje de votos que sacó fue el más alto. Aunque creo que lo dice, no como de algo que esté pensando Juan Dalmau, sino como una sugerencia, una idea que está tirando. Sí, es una sugerencia, es una idea. Quizá. Pero un colega me respondió por correo electrónico y pues bueno, me llamó la atención a dos cosas o tres que él menciona que me parece son muy interesantes. Número uno, que le extrañaba que este abogado Aldrich propusiera sacar un candidato nacional para moverlo a ser candidato a una alcaldía, aunque sea la alcaldía de la ciudad capital de Puerto Rico, que es la ciudad con mayor población en todo nuestro archipiélago. Segunda cosa que él menciona, él dice, Juan Dalmau aglutinó arriba de un 31% de los votos del país para el candidato a gobernador. Eso entonces significa que una tercera parte de los votantes pensaron que Juan Dalmau era la persona apropiada para ser gobernante del país. No salió electo, no hay duda, pero que es muy cierto el que él sacó una gran cantidad de votos y que es muy probable que para el 2028, si él decidiera, Juan Dalmau, coger nuevamente para la gobernación, ciertamente podría ser un candidato muy atractivo para una gran cantidad de puertorriqueños. El tercer detalle que este colega me envió por correo menciona que dentro de las cosas que ocurren en Puerto Rico, que es una colonia del Imperio Norteamericano, la realidad es que los votos son con el ejercicio, con el propósito de establecer algún cambio electoral en lo que pudiera ser el gobierno de Puerto Rico, y que el esfuerzo para curar o tratar de atender el problema de la corrupción tiene que empezar por el asunto de sacar a aquellos partidos que han promovido de manera directa o indirecta, inclusive en ocasiones de manera negligente, porque no hacen nada al respecto, no tratan de confrontar y eliminar lo que pudiera ser la corrupción gubernamental, tanto corrupción estructurada como corruptela de algunos funcionarios gubernamentales. Y él dice entonces, que aunque es solamente un cambio electoral, la realidad es que la Junta de Control Fiscal es el gobernante oficial de Puerto Rico porque tiene un decir sobre el cómo se va a utilizar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que al final y a la postre lo pagamos usted y yo. Y son las tres cositas que él menciona, pero que a pesar de todo eso, le parece a él que Juan Dalmau, si fuere a correr para candidato a gobernador, ciertamente el llamar la atención de que hay un pueblo que no está de rodillas, que hay un pueblo que se da cuenta de que hay algunos partidos mayoritarios en Puerto Rico, supuestamente mayoritarios, que no hacen suficiente para corregir el problema de la corrupción y otras tantas cosas, pues que entonces es hora de que los puertorriqueños, como diría una señora que yo conocí y que conozco muy bien, de vez en cuando usted tiene que sacar el día para darse a respetar. Y esa es la realidad. Gabriel, tú ibas a decir algo y perdona, yo te interrumpí. Sí, no, al revés. Yo iba a interrumpir, que ha sido la mala costumbre. No, pero diciéndolo en otras palabras, menos elegante,
Aquí, como tenemos una administración colonial con poderes muy limitados, pero que cobra muchos impuestos y maneja muchos cientos de millones de dólares que se pueden repartir entre los amigos, pues ha habido dos partidos políticos que en algún momento fueron mayoritarios, pero que se aferran a alternar en el poder y que tienen un quítate tú para ponerme yo para eso, para repartirse el presupuesto, no para el verdadero servicio del país. Y ante eso es que se planteó la alianza en las elecciones pasadas como una alternativa de cambio real, de movernos a un gobierno decente que también nos encaminara hacia un salir de la condición colonial. Y eso pues es algo que de nuevo esperamos que esté planteado en las próximas elecciones, pero que hay que estarlo trabajando desde antes, sin meternos en mucho juego electoral, que creo que en alguna medida lo que hace Leo Aldrich es casi tirar una cascarita, de a ver si en vez de que estemos hablando de cómo trabajar y expandir la alianza entre diferentes sectores para lograr cambios reales en Puerto Rico, si caemos en el jueguito en que está ahora mismo el PNP y que están los populares discutiéndose quién va a ser el candidato para qué, y por eso tienen estos tirijalas de farándula entre algunos legisladores del PNP y alguna gente de los populares. ¿Quién va para la alcaldía de esta? ¿Quién va para la alcaldía de lo otro? Y acomodándose, porque lo de ellos es buscar cómo acomodarse para repartirse el bacalao, y lo que tenemos que estar trabajando es en consolidar una unidad de pueblo que pueda cambiar todas esas reglas de juego. Déjame abonar un poquito a eso que tú acabas de mencionar. La llamada Constitución de Puerto Rico, que ciertamente es la única constitución que hemos tenido en todos los años de historia de nuestro pueblo, fue aprobada por una iniciativa y un empuje extraordinariamente, vamos a decir, avasallador del Partido Popular. Y en esa Constitución se habla de que el gobierno tiene una responsabilidad, no tan solo una responsabilidad, uno de los poderes que no tiene el gobierno es el de prevenir que el pueblo pueda pedirle información al gobierno sobre las actividades. Y fíjese cómo lo dije, no es que el gobierno tiene una obligación, es que el gobierno tiene poderes limitados, y uno de esos poderes limitados es que no puede limitar el acceso a la información de las actividades gubernamentales. Y ahora, ¿por qué hago ese comentario después de lo que dices tú, Gabriel? Y es porque la legislatura popular no hizo gran cosa para confrontar y para dar publicidad al hecho de que el presidente estadista, medio republicano, aunque dice que no sea republicano, del Senado de Puerto Rico, había propuesto una legislación para limitar el acceso del ciudadano, de las comisiones de ciudadanos, de las organizaciones de prensa, a lo que pudiera ser información gubernamental. Y hay muchas formas de hacer eso. Usted lo sabe. Usted le pide un pedacito de información al vecino y el vecino entretiene el asunto por 6 meses antes de darle la información. Pues bueno, para todos los efectos lo hizo con la intención de a ver si a usted se le olvidaba la petición de información. O que se pierda el momento, porque generalmente cuando una comunidad o la prensa pregunta qué es lo que está pasando en tal sitio, que vimos que hay camiones haciendo aquí una cosa y la otra, pues está ocurriendo ahora. Si te va a tardar 6 meses en decirle qué era lo que estabas haciendo, ya lo terminaron de hacer. Y se perdió la oportunidad de entonces confrontar cualquier situación ilegal. De confrontar y de evitar y de detener condiciones que fueran ilegales. Así que esa legislatura, pues vamos a llamarla minoría popular en la legislatura, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, no hicieron absolutamente nada para detener lo que era un proyecto
del presidente del Senado y auspiciado por el presidente de la Cámara de Representantes para que el acceso público a la información fuera limitado. ¿Ve? Pero entonces tenemos aquí al doctor José Javier Alameda, que está a punto de reventar al frente mío. Buenos días. Sí. Buenos días a ti. Bien, gracias. Mira, una de las cosas que yo recuerdo que hacía el presidente del Senado es que hacía un tipo de legislación o comentario o lo que fuera. La prensa le solicitaba información. Él aguantaba la información. La aguantaba. No empezaba a pelear, a insultar a los periodistas. Y venía la prensa, iba a la corte, iba a los mecanismos legales, y ahí se tardaban 10, 15 días. Y en el interín, entonces él cambiaba la cosa que hacía académico, que si yo te daba la información, pues ya no era necesario, porque ya todo eso que yo te había dicho de un cambio en X legislación, pues cambiaba totalmente. Entonces le dejaban en el limbo, fundamentalmente, o cuando le daban la información ya no te era relevante. Así que la información que se requiere, y especialmente, mira, yo te voy a dar aquí un dato que eso nadie lo sabe. La Junta de Planificación de Puerto Rico es la que tiene a cargo la modelación macroeconómica de Puerto Rico, y allí hay estudiantes míos que fueron y que trabajan en la Junta. Ellos se dieron a la tarea. Están allí porque se graduaron de economistas y necesitan economistas para hacer ese tipo de calculaciones. Sigue, por favor. Sí, pues entonces ellos son los que regularmente, y casi siempre, cuando yo necesito algo de la Junta, pues yo lo consulto, ¿verdad? Y ellos me lo envían. No los calienten. No, te lo envían, si te lo pueden enviar, pero la realidad es que tú acudes como ciudadano cualquiera ante unos funcionarios gubernamentales para pedir información que pudiera ser útil para los estudios económicos que ciertamente le van a beneficiar al país. Son importantes. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Recientemente hicimos una modelación macroeconómica, buena o mala, sobre la cuestión de la supuesta reforma contributiva de la gobernadora tuya de Pavón. De la prima mía. Ajá. De la prima de él. Entonces, ¿qué sucede? Me dice las personas, una, que estuvieron pidiéndole por semanas la información al Departamento de Hacienda y no la enviaron. Ellos tuvieron, ¿verdad?, que por otro subterfugio utilizar alguna data vieja, la proyectaron y remodelaron eso. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Y aquí es que viene lo que quiero levantar de información. Si es de agencia a agencia. Y él me dice, aquí hay una tirantez obviamente expresa entre grupos dentro del mismo gobierno, que es una cosa increíble que no se había visto antes. Es el mismo gobierno en contra de las agencias de gobierno. Legislativo es una cosa, el poder ejecutivo es otra, y el judicial no dice nada o decide cuando tiene que ser, pero tiene siempre el aldabonazo acá arriba en la espalda de tener entonces el peso relativo de quien los pone allí en ese puesto. Así que, lejos de tener un gobierno que funcione como una filigrana, ¿verdad?, perfecto, o por lo menos perfecto no es nada, ¿verdad?, pero por lo menos que se ajuste a lo que es. Que sea leal en sus acciones y en sus intenciones al pueblo de Puerto Rico, perdona. Correcto, sí, eso es. Entonces, todo es como yo digo lo que yo quiero que tú oigas. Y lo que yo quiero que tú oigas es lo que yo quiero que tú creas. Tú me crees, estamos bien. Aunque yo te digo que 2 más 2 es 5, pero como tú me estás creyendo y sigues repitiendo eso, pues yo estoy perfectamente satisfecho con eso. Y eso obviamente deja mucho de qué desear. Como yo siempre he dicho, la diferencia ahora es a lo que era antes, es que el partido es el gobierno y el gobierno es el partido. Ellos para ellos, y ya el partido parece que se ha partido. Sí. Y el partido es el grupo de ellos que ellos entienden que es el partido. Los Domenech, los Jennifer, ese es su partido. Dejamos de tener un gobierno para tener un partido que ahora está dividido en facciones, peleándose por el control de los contratos, que esa es la cosa.
Y en eso, en esa pugna, uno ve cosas que serían risibles si no fueran trágicas, por la ironía, ¿verdad? Rivera Chats montando todo un teatro, con comunicaciones formales, bien oficiales, reclamando la información a las agencias para poder llevar a cabo bien su trabajo legislativo, cuando en realidad él nunca pide información para hacer lo que le da la gana a la legislatura, y lo que quería era montar el teatro. Igual que de la otra parte, la gobernadora está montando el teatro de decir que hay una reforma contributiva que ya se ha ido cayendo por canto, porque nunca lo fue. Como tú dices, el gobierno internamente nunca logró dar pie con bola con cómo tratar de organizar por lo menos una propuesta de algunas mejoras al sistema. Y ahora terminan con el otro invento y mientras, y ese es el gran marco de todo, la gobernadora gastando millones en los anuncios de páginas y de 2 páginas completas, y los billboards de compromiso cumplido, todos los alivios que te voy a estar dando, y eso no llega. Mira, posiblemente nuestro problema no es una reforma contributiva, es una reforma fiscal de gasto, sí, que las dos cosas tienen que ir unidas. Recordemos que los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, las contribuciones son altas, bien altas, pero los servicios públicos son eficientes. Eso es lo que uno quiere. Lo que pasa es que parecería que en algunos lugares el gobierno entiende y los ciudadanos entienden que el gobierno tiene allí una obligación ineludible de ser leal al pueblo. Pero en nuestro país parece ser que algunos en el gobierno entienden que el gobierno o la parte del gobierno que ellos manejan es para ser leal a su facción política. Y la otra porción ya no es ni al partido, es a su facción. Es a su facción política. Y entonces, en la otro lado, pues también reclaman exactamente lo mismo. No lo ponen en la prensa, pero queda claro que las acciones son acciones de lealtad y de beneficios para su facción política, no para el pueblo que paga las operaciones del gobierno. Permítame. Y eso en los 2 partidos. Sí, esto es en ambas cosas. De hecho, podríamos hablar de un partido popular que ahora trata de aunar ovejas perdidas y algunos otros que puedan aunarse al partido, pero sin hacer compromiso ninguno de cómo yo voy a tratar de atender las preocupaciones del pueblo general. Esto es simplemente, usted se une a mí y después que esté unido a mí, pues ahora caminas por donde yo te digo que camines. Déjeme hacer un pequeño alto en esta digresión para decir simplemente que entre nosotros en este programa pues tenemos una broma. Y hay ocasiones en que Jennifer es mi prima y en otras ocasiones es prima de Alameda. Y en ocasiones es cualquiera de nosotros puede tener de primo a Tomás Rivera Chats, y eso ya es casi un motivo de quejas internas. Pero es una broma que nos tiramos porque de otra manera a veces estas cosas nos provocarían lágrimas, y no todos tenemos un pañuelo en el bolsillo para secarnos las lágrimas. No le digo al tío mayor que es Donald Trump. Ay, cónchole, no, espérate, no llegues hasta allí. Mira, tenemos aquí un tema más o menos principal, que es cómo beneficia a Puerto Rico una red distribuida de electrificación. Y en el día de ayer aparecieron unas discusiones en los prensa, tanto televisiva como escrita, sobre las implicaciones de un cable de electricidad entre Puerto Rico y República Dominicana. Así que estos 2 temas quisiéramos poderlos iniciar en nuestro programa. Algunas de las cosas las hemos mencionado anteriormente, pero es bueno repetirlas para que estemos conscientes de las importancias que tienen estas cosas. Miren, por los pasados años ha habido una cantidad de puertorriqueños
que han decidido montar placas solares en el techo de su casa para generar energía eléctrica que les sirva para operar implementos del hogar o para almacenar en baterías que tienen en sus casas, que las pagaron ellos junto con las placas y junto con unos aparatos electrónicos para poder controlar si la carga eléctrica generada de forma fotovoltaica se queda en las baterías locales o se envía a la red general. Y el detalle está en que parece ser que pueden haber un poco más de 20,000 puertorriqueños que tienen placas solares, pero sin baterías y sin la conexión que llaman de medición neta. O sea, que no están en las estadísticas que nos dice el gobierno. No, ellos no aparecen, pero generan electricidad para sus cositas en la casa. Y por lo tanto no están consumiendo de la red central y es una economía para la red central. Y es una economía para la red central. Y hay hasta enero digamos, diciembre 31 del 2025, casi unos 190,000 abonados con medición neta en Puerto Rico. Eso es un número bien significativo, porque creo que entre los dos grupos estamos hablando de arriba de 200,000 abonados. Y en términos de abonados residenciales, Puerto Rico tenía para la Autoridad de Energía Eléctrica o para Luma, tenía en el orden de 1,300,000 abonados. Así que decir que yo tengo 200,000 abonados que de alguna u otra manera generan una buena porción de la electricidad que ellos consumen durante el día, significa que casi una cuarta parte de los abonados residenciales del país tienen maneras para generar electricidad de las cosas que ellos necesitan manejar eléctricamente en su casa. Aquellos que tienen baterías y las tienen suficientemente grandes, una porción de la carga almacenada en esas baterías les sirve para operar implementos eléctricos durante la noche. Así que, aunque ellos almacenaron durante el día y de noche no hay luz solar, pero la carga en las baterías les sirve para operar algunos implementos durante la noche. Ese es un detalle de mucha importancia. Y por eso era la política pública del gobierno de Puerto Rico desde hace más de 10 años, que esa era la línea más productiva y más beneficiosa para el país. Para el país. Ajá, para sí. el país y sus habitantes, porque a veces aquí cuando dicen para el país quiere decir para la economía de alguien, pero no necesariamente para la gente. Pues esto es de beneficio para la gente, que cada vez un porcentaje más alto de los consumidores de electricidad la generen ellos mismos y la compartan en microredes, que es como se ha venido a conocer, de comunidades y de áreas comerciales, y la gente ha seguido progresando en eso, como tú estás señalando, ya es una cantidad significativa. El amigo Agustín Irizarry nos decía la otra semana, cuando se anunció un gran proyecto de fincas solares que estaba proponiéndose, que como que ya estaba por empezar, creo que eran de 300 megavatios o algo así, de que cada 3 meses aquí los instaladores de placas montan esa misma capacidad sin que al gobierno le cueste nada, ni haya que estar beneficiando con contratos a esta otra gente. Y esa parte del sistema de generación, que es la verdaderamente privatizada para beneficio del pueblo, la de los que se han tomado la iniciativa en sus techos y en los estacionamientos, esos están aprendiendo a cómo interconectarse entre ellos cada vez mejor. Gabriel, ¿qué tú significas con ese asunto de las microredes? Es que cuando una persona monta un sistema de placas solares con batería en su casa, pues es un prosumidor, como dicen, y puede ponerse de acuerdo, y es lo más productivo, que se pongan de acuerdo con otro grupo de vecinos y quizás algún kiosquito del vecindario y demás, todos los que tengan techo apropiado y quizás un estacionamiento, ponen placas y en conjunto producen y acumulan en batería
siguen ciertas reglas, ¿verdad? Porque hay que darle mantenimiento al sistema, hay que no abusar del sistema, uno u otro, pero van creando una comunidad solar y esas pueden estarse interconectando entre ellas. Ya en Casa Pueblo es el ejemplo clásico aquí, había desarrollado una microred ya significativamente grande en las comunidades de Casa Pueblo y otra en el centro del pueblo, en los comercios de alrededor de la plaza. Y eso supuestamente, según los enemigos del sistema solar, pues eso no funciona porque son cosas aisladas. Pues hace algo más de una semana anunciaron que habían logrado interconectarse también. De hecho, eran 3 microredes que habían logrado interconectar para que de alguna u otra manera hubiera apoyo. Como decía Agustín, usted genera un poco de electricidad en su casa y el vecino que está al lado, que no tiene paneles solares, pero que consume electricidad, como usted está inyectando esa electricidad a la red general, pues el vecino también está usando parte de esa energía. Y eso hay que clarificar, ¿verdad? Y no es una cuestión de que unos estén viviendo de otros, todos están viviendo en comunidad ayudándose. La gente que está encamada con necesidades para mantener sus medicamentos refrigerados y demás, probablemente son los que menos capacidad económica tienen para montar unas placas solares. Pues está muy positivo para el bienestar de la comunidad que entonces los vecinos que tienen más techo y que tienen esa capacidad compartan unos con otros, como debe ser en una sociedad civilizada. El problema aquí fundamentalmente es que Luma y el mismo gobierno están tratando de evitar de que esto se expanda, a pesar de que tú tienes una ley, la ley 17 de transformación energética. Espérate, ¿tú podrías repetir exactamente esa última oración otra vez? El gobierno de Puerto Rico, a través de la legislatura, firmó hace unos 10, 12 años una ley de transformación energética que fundamentalmente busca la meta de tener independencia energética a través de las energías renovables. Y la meta era que para el 2050 podríamos estar estoy diciendo 2050 porque creo que es el año, un 100% de energía renovable. Pero aunque no lleguemos a 100%, un 80, un 70 sería fabuloso, ¿verdad? Sí, porque la otra es importada de cosas que no tenemos y que cada día nos las ponen más caras. Exactamente. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa es los hidrocarburos, que es petróleo y gas, cosa que no tenemos yacimientos de nada de eso. Pero los Estados Unidos tienen negocios con muchas empresas y ya tú sabes como Donald Trump, cuando va a Venezuela no va por la democracia ni a buscar demás, no, olvídate de eso. Él va a buscar el pocito. Recuerda que Venezuela tiene 300, esto haciendo una disgregación grande, millones de barriles, que es un 17%, y Estados Unidos, y el petróleo que tienen le duran 900 años. El petróleo que tiene Estados Unidos, al ritmo que consume, le dura 15 años. Yo creo que hicieron un gran negocio. Ellos quieren controlar las reservas de energía del resto del planeta. Del hemisferio. Para ganar lo que les dé la gana. Hacer lo que les da la gana. Y la forma en que hablan, nos metimos en otro lado. Pero volviendo a esto, nosotros, Puerto Rico, teniendo leyes, teniendo inteligencia, teniendo aquí el recinto de Mayagüez personas que como Agustín, Leonel Orama, Miguel Castro Citiriche, Edgardo Lugo, etcétera, etcétera, que han trabajado sobre ese tema. ¿Por qué no se le hace caso? ¿Por qué no seguimos la ruta, el mapa de esa ruta que habíamos trazado para tratar de tener mayor independencia energética, para que sean prosumidores? Prosumidores es la palabra que incluye productor y consumidor. Produce energía, lo lleva a la red, usa lo que te sobra y lo coloca en la red parte y te convierte en consumidor y productor. ¿Por qué no seguimos esa ruta? ¿Por qué no? Por lo que dice Carlos Ulises, yo lo sé. Por falta de lealtad a la población de Puerto Rico, las lealtades de ellos están
en los mercados, en los inversionistas americanos y en los contratistas de aquí. No, y yo creo que también porque siguen la visión trumpiana, ¿verdad? De que no creen en el cambio climático, no creen en que el gas y el de eso contamina. Es como si los recursos naturales fueran totalmente renovables. Esa es otra cosa. Tanto el petróleo como el gas son recursos no renovables, son agotables, claro, a lo mejor duran 1000 años, pero el sol va a durar más todavía. No, y el planeta no va a durar, digo, las condiciones habitables en el planeta no van a durar lo suficiente, porque todo el cambio climático, la realidad es que el cambio climático no que le afecte al planeta, el planeta lleva millones de años aquí, se seguirá adaptando y la naturaleza se seguirá adaptando. El problema es que los seres humanos evolucionamos para sobrevivir en las condiciones que tenemos ahora y las están cambiando. Y los que están sobre todo en peligro de extinción, si esto sigue con el cambio climático, somos nosotros mismos. Es un darwinismo social y ecológico. Los billonarios creen que ellos pueden construirse sus grandes fortificaciones con todo lo que necesiten y seguir explotando al pueblo mientras el pueblo se va extinguiendo. Pero el resto del pueblo tiene que defenderse. Sin negar todo lo que han dicho, que es totalmente cierto, yo quisiera volver otra vez al cuento de lo que es, cómo beneficia a Puerto Rico una red distribuida de electrificación. El consumo residencial promedio en Puerto Rico es en el orden de unos 700 kilovatios hora al mes. Esto significa que cada hogar consume en el orden de 23 kilovatios hora por día. El abonado que tiene paneles solares, como dijo Gabriel ahorita, reduce el consumo de lo que absorbe o coge de la red general. Así que el consumo general de estos 190,000 abonados con medición neta, o esos 20,000 que no tienen medición neta, pero tienen placas solares en el techo de sus casas o de sus negocios, pues esos propiamente están reduciendo el consumo del sistema general. El abonado con baterías, como bien dijo Gabriel ahorita, aporta energía a la red. Así que esos abonados con paneles o con medición neta, si no consumen, digamos, durante todo el día y están abonando, están aportando a la red, están reduciendo lo que sería la cantidad de energía necesaria a ser generada por las termoeléctricas o los que sean sistemas genéricos grandes de generación de electricidad. Si la tasa de construcción de estos paneles, que según lo que nos ha dicho Agustín, esto es en el orden de unos 3,000 abonados cada mes, se añaden a los abonados en medición neta. Pues entonces, y estas personas están pagando lo que es, ya sea por préstamos, ya sea por subsidios que luego tienen que de alguna manera devolver, o ya sea porque hacen una semi-hipoteca para pagar por ese sistema y van a tardar 20 o 30 años en pagar lo que sea el sistema. Esas personas están pagando de su bolsillo lo que es el desarrollo de esta red distribuida de generación eléctrica. Y entonces ahora yo levanto el siguiente pregunta. Si nosotros vamos reduciendo el número de abonados suscritos al sistema de electrificación general de Puerto Rico, se llame Autoridad de Energía Eléctrica o se llame Luma Genera, se llame como se llame. Entonces, si vamos reduciendo eso, entonces se reduce el consumo general de electricidad de las termoeléctricas en Puerto Rico. Y entonces, si tuviéramos las mismas termoeléctricas generando lo que están generando ahora, pero ahora el número de consumidores se reduce, pues entonces yo entendería que uno de los beneficios de esta red distribuida de electricidad, de los paneles solares en los techos de las casas, es que ahora me están convirtiendo algunas de estas termoeléctricas en lo que serían
instrumentos de respaldo para cuando las otras termoeléctricas o alguna de las otras termoeléctricas interrumpe sus funciones porque se dañó, porque tuvieron que sacarla para mantenimiento, por cualquiera otra cosa. Y si ese fuera el caso, y las termoeléctricas de Puerto Rico no son más antiguas que las termoeléctricas en Estados Unidos, eso es un detalle que la gente ha investigado. Las termoeléctricas en Puerto Rico son tan viejas como las viejas que tienen en Estados Unidos o las más nuevas que tienen en Estados Unidos. Bueno, pues entonces, ¿por qué necesitamos seguir estableciendo termoeléctricas adicionales en Puerto Rico? ¿Para qué necesitamos nuevas termoeléctricas en Puerto Rico si el número de abonados que están suscritos al sistema de electrificación general de Puerto Rico se va reduciendo en el tiempo? Porque hay negocios envueltos. Incluso ahora, mirando al mediano o largo plazo, esto de la propuesta que creo que está en tu agenda también, de un cable que conecte entre Puerto Rico y la República Dominicana. Los mismos proponentes han dicho que es con la intención de seguir tirando el cable hacia las Islas Vírgenes y a otras partes del Caribe, porque es la idea de vender un producto que puede ser que tú no lo necesites, pero te lo están vendiendo a la cañona y usando. Ellos habían dicho que iban a incorporar fincas solares y ahora eliminaron eso, usando del metano norteamericano. Que por eso no es de extrañar que el presidente de Estados Unidos haya dicho que bien, tiren el cable, porque quieren seguir expandiendo el mercado de quema de metano, porque todos los involucrados ganan mucho. Desde que se propone la idea, ya empiezan a ganar alguna gente de consultoría y estudios y demás, viven de impulsar estas políticas y estos proyectos que no son convenientes para la población, y viven usando nuestro dinero, que es el que chupan. Esa es una de las grandes preguntas. ¿Por qué nosotros debemos pagar abonados de la electricidad, del sistema de electrificación de Puerto Rico, diseño, adquisición, instalación, operación y mantenimiento de las nuevas plantas, cuando parecería que si continúa la emigración de puertorriqueños y continúa la reducción de los puertorriqueños que se quedan en Puerto Rico suscritos a la red del sistema de electrificación, entonces el número de personas que de veras van a necesitar la electrificación del sistema de electrificación genérico se va reduciendo? Bueno, pues entonces de lo que esta gente están hablando, por un lado repiten una y otra vez que las plantas son viejas y las tengo que cambiar por plantas de gas metano, pero por otro lado no nos acaban de decir con honestidad. La realidad es que la proyección sobre el uso del sistema de electrificación genérica se está reduciendo, y que lo que actualmente nosotros tenemos podría ser suficiente para proveer un respaldo de mantener el sistema estable, aun si no tuviéramos que añadir nuevas plantas al sistema de electrificación de Puerto Rico. Vamos a darle unos datos aquí, que es una comparación entre República Dominicana y Puerto Rico. Esto fue una ponencia que yo hice ante la Cámara de Comercio de Mayagüez, que busqué esos datos. Primera estadística: frecuencia mensual de interrupciones por cliente. En Puerto Rico era 0.89. En el norte de la República Dominicana, 25. Estos son frecuencias mensales, esto está en meses, ¿verdad? Sur de la República Dominicana, 12. Sur de la República Dominicana, 23. Tiene dos sur ahí, parece que no sé cuál es la diferencia. No, debe ser que hay una porción que es la porción más turística y hay una porción que es la porción más agrícola, y es posible que sean cosas distintas. Duración mensual de las interrupciones por cliente. En Puerto Rico, en agosto de ese momento, que era 2020-24, ya te digo de dónde viene la fuente. 2 horas con 75. Repito, duración mensual de interrupciones por cliente. El norte de la República Dominicana, 9 horas. El sur de la República Dominicana, 8 horas.
y el otro sur de la República Dominicana 17 horas. La duración promedio de interrupciones por cliente en Puerto Rico era 3 horas y en norte de República Dominicana .37 y luego el sur .68. Si miramos las estadísticas... Espérate, los números esos posiblemente son indicados porque ahora si tengo que dividir por el número de habitantes, Ajá. como República Dominicana tiene muchos pues más claro. habitantes que nosotros, pues entonces, por supuesto, van a salir más. República Dominicana, de hecho, tiene 10 millones de habitantes, creo que, o tiene más. Sí, es casi 3 veces la población de Puerto Rico. Sin embargo, la generación máxima disponible de la República Dominicana era en aquel entonces 4.134 millones de megavatios, 4.134, y Puerto Rico era 3.700. Puerto Rico está como en 3.500, ¿no? Si no recuerdo mal. Lo cierto es que la situación en Puerto Rico, en República Dominicana, ¿de dónde viene? Pues del negociado de energía y de la autoridad, y en el caso de la República Dominicana, del ministro de Energía y Minas de la República Dominicana y la Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana. Y lo que obviamente ellos están planteando, no, esto no tiene nada que ver con la capacidad de República Dominicana, es que nosotros vamos a construir una planta que cuesta 1.500 millones, incluyendo los cables. Pero eso no incluye el mantenimiento, eso no incluye el combustible. No incluye la operación. Yo tengo que poner ingenieros que sepan lo que están haciendo allí. No, y a la misma vez cuando empieza la planta. Entonces, por lo bajo, estaban diciendo en pelota dura que el costo del kilovatio no va a ser 7 ni 8 centavos kilovatios y está a nivel de 17, lo cual es de costo, ¿verdad? No el precio de venta, es el costo de producirlo. Lo cual pues no es muy barato tampoco, y de aquí porque eso tardará 3 años, 2 años en hacerse. Yo veo esto, la pregunta que yo me hago, a pesar de que conozco el que propuso eso, que es Rafael Vélez, es amigo mío y es amigo de mi hijo, y tengo gran aprecio hacia él, ¿verdad? La pregunta, ¿cuán necesario es esto para Puerto Rico? Si tú vas a una planta en República Dominicana para tumbarle un cable para acá, ¿por qué no lo hace aquí? Y no necesitas el cable ese. Pero le quieres vender para allá también. Aquí están montando mucha capacidad innecesaria. Bueno, así no. Que eso... Lo cierto es que ya la población en Puerto Rico comenzó a bajar. Y uno de los elementos, cuando yo hacía la modelación econométrica, tú sabes que yo fui el economista que estuvo, igual que Ramón Cao, estuvimos trabajando con la cuestión esta de la modelación para Taylor Swain en la Corte Federal. Uno de los elementos brutales que baja el consumo es la población, porque la energía eléctrica depende no solo de la capacidad industrial que tiene, que se ha ido bajando y que han ido ellos buscando energía sustituta. Es la gente, tienen menos gente. Si tienen menos gente, tienen menos consumo de todo, inclusive energía. ¿Ves? Sí, así que intercalando solo una cosa, mencionaste lo de los precios. Esta energía basada en el gas natural está subiendo y bajando, pero tendiendo a subir el costo. Y sin embargo, la solar ha estado bajando, continúa bajando. O sea que aparte de la cuestión de la producción y la sol no nos cobra por mandarnos la energía para acá. El sol no está cobrando mucho que digamos. Solamente hay que estar evitando que le pongan un impuesto al sol, que es lo que están impulsando entonces los sectores que quieren que sigamos dependiendo del gas natural. Lo que me da a mí es cierto problema en entender esto, es que Donald Trump puede hacer una invasión al sol y tratar de cogerlo. Yo esperaría que ponernos un techo. No, si Donald Trump va a él. Si Donald Trump va a invadir el sol, yo espero que no tan solo vaya personalmente, se lleve todos los miembros de su gabinete y una buena porción de los recién contratados del ICE, y yo estoy seguro de que van a ser exitosos. Van a brillar en su invasión del sol. Especialmente el High Hitler de Greg Bovino. Ese sería bueno que vaya primero. Vaya a investigar primero el asunto.
yo les quería, ¿verdad? Porque uno se hace la pregunta de quién paga por todas estas cosas. Si la idea es que el pueblo puertorriqueño, y hay muchas formas en que el pueblo puertorriqueño termina pagando muchas de estas cosas, porque hay formas de préstamos, hay formas de subvenciones, hay formas de facturación posterior para pagar algunos de los gastos que incurra el gobierno para desarrollar nuevas instalaciones, y cada una de esas cosas eventualmente termina el pueblo de Puerto Rico pagando el asunto. Así que yo levanto, ¿verdad?, la pregunta de si el sistema de electrificación que nosotros tenemos, y más luego traeremos un poco más de números sobre cómo el sistema de electrificación distribuida puede tener un impacto bien genuino sobre lo que es las operaciones de la sociedad puertorriqueña. Pero mientras tanto me gustaría que nosotros los puertorriqueños pensemos un poco. Yo me da la impresión de que hay una porción de estos nuevos establecimientos de termoeléctricas que no son para beneficio leal de Puerto Rico. Quería intercalar antes que se termine el programa, que ya estamos cerquita, que el negociado de energía está en un proceso de recoger comentarios para una revisión de la tarifa básica que pagamos todos por energía eléctrica. Y el proceso para recoger comentarios empieza mañana, del 1 de febrero, desde hoy, del 1 de febrero hasta el 6 de marzo. Va a haber algunas vistas públicas en algunos pueblos, que no podemos ahora entrar en darle todos los datos, pero también se pueden comunicar los que puedan por correo electrónico a secretaria@jrsp.pr.gov. secretaria@jrsp.pr.gov para pedir información y someter comentarios a estas propuestas de subir las tarifas básicas del sistema eléctrico. Bueno, me gustaría tirar una asignación a nosotros, todos los que participamos en este programa y ustedes que nos escuchan. Quizás es hora de que nosotros los puertorriqueños levantemos conciencia entre las personas que están a nuestro alrededor. Y si cada uno de nosotros logra convencer a otro puertorriqueño de que es hora de que levantemos un poco de queja organizada, queja civil, queja frente a los abusos gubernamentales, yo creo que lograríamos mucho si es que todos ponemos un granito en convencer a otra persona, sea un joven, sea un adulto, sea uno bien adulto, no importa. Uno más que tengamos a nuestro lado es un puertorriqueño adicional que trabaja por este Puerto Rico de los puertorriqueños. Agradecemos su audiencia y agradecemos a esta estación que nos permite llegar ante ustedes en su programa Voces de la Soberanía, que damos de ustedes la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista hasta el próximo sábado. Muy agradecidos, tengan todos muy buen día. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Mi amor, te quiero tanto.